Bien, pues vamos a dar paso al primer webinar de este segundo Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales. Y para ello tenemos el placer de tener con todos nosotros y nosotras a la doctora Belén Puebla, que nos va a presentar su webinar titulado Innovar en metodologías para el estudio de la comunicación, de los focus group a las comunidades online. Muchos de vosotros ya conocéis a Belén, para nosotros es una colaboradora fiel del FinComa y de ella os podemos decir que es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en Ciencias de la Comunicación y máster en Comunicación y Problemas Socioculturales, así como licenciada en Periodismo y en Comunicación por la misma universidad. Belén es la investigadora principal del Grupo de Investigación Consolidado Innovación en Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y investigadora principal del Grupo de Innovación Docente Nodos. Además, es la directora de la revista científica Index Comunicación, que está indexada en distintos sistemas de evaluación y bases de datos científicas, como son ESCI o el sello de calidad de FECID. Es especialista en la historia de los medios de comunicación, especialmente en prensa y televisión, y en el estudio de la ficción televisiva española, también en el estudio de los métodos analíticos de investigación en comunicación social y en didácticas innovadoras, entre otras líneas de investigación. Como veis, estáis en muy buenas manos, así que nada más, Belén, todo tuyo y muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a toda la organización del Congreso FinComa y sobre todo por tener este previo al Congreso, que creo que son unos webinars, no sé, pero por lo menos los del año pasado y los futuros que vienen en esta convocatoria, creo que van a ser muy interesantes. Javi, ¿me lo has puesto tú? ¿La presentación? No, yo quité la otra, pero tú has puesto esta. No, yo no he tocado. Ah, pues alguien la ha puesto. Sí, no sé quién la ha puesto, vale. pero alguien la ha puesto. Vale. Pero puedo tocarla yo desde aquí, sí. Vale, ya está. Perdonad. En primer lugar, sí que quiero pediros disculpas de algo que todavía no ha pasado, pero por si pasa, quiero pediros disculpas y es que me encuentro con la suerte de haber tenido la vacuna hace poquito y estoy con la reacción que da la vacuna y ando así un poquito mareada, con fiebre y tal. Aún así, espero que salga todo estupendamente. Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de innovar de alguna forma en metodología, ¿vale? Dentro del estudio de la comunicación o de las ciencias sociales. Estamos acostumbrados, por ejemplo, hoy vamos a trabajar tema con un enfoque cualitativo sobre los focus group, los grupos de discusión y cómo ese proceso de los focus group ahora estamos pasando a hacer comunidades online, ¿vale? Que es otra fórmula hacer esos focus group de una forma más innovadora y que nos genera mucha más información. Os voy a presentar cómo se hace una comunidad online, pero primero sí que vamos a ver un poco cómo es ver lo que es un focus, porque tiene esa misma base. Bueno, pues como os he dicho, lo primero es ver las diferencias. Lo que vamos a ver en primer lugar es esas diferencias entre los grupos de discusión y las comunidades virtuales. Ambas son técnicas cualitativas que se basan en una reunión de un colectivo humano cuyo número normalmente en el grupo de discusión presencial no suele superar la docena de individuos, está destinada a inducir la producción de un discurso espontáneo de sus participantes, así ante un conjunto de conceptos delimitados que le presentamos nosotros, el investigador o la persona encargada del estudio. En esta técnica, en el grupo de discusión o focus group, luego veremos por qué se llama de una forma o de otra, es una técnica donde la unidad de análisis es el grupo, lo que se expresa y lo que se construye desde él, y tiene su origen en las dinámicas grupales. Los grupos construyen un esquema y unas perspectivas de un problema puntual, ¿no? Y el número de grupos que vamos a necesitar, pues va a variar
es muy difícil determinar el número de grupos, sí que vamos a poder hacer un previo de normalmente una aproximación, pero viendo la evolución de esos grupos y de las respuestas que nos dan esos grupos, nos va a indicar cuándo es suficiente, cuándo empieza a redundar la investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a reunir en estos grupos de discusión a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes, de reacciones frente a un producto, un servicio, un concepto, ¿vale? Les vamos a poner, incluso podemos hacer roles, podemos hacer diferentes tipos de preguntas. Pueden ser preguntas directas, técnicas proyectivas, asociaciones libres, juegos de rol, de tal forma que el grupo empiece a interactuar entre ellos y se genera esa interacción del grupo en la dinámica donde los participantes se deben sentir cómodos y libres de hablar y expresar y comentar sus opiniones como quieran. Normalmente un grupo de discusión suele tener una duración de entre una o 2 horas, hora y media es lo normal. Yo a mis alumnos les digo que si duran menos de 1 hora es que están mal elegidas las personas que hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque seguro que todas sus respuestas están siendo sí, no, no, sí, y ahí no nos están dando la chicha, la profundidad que queremos. Y si se nos va a 2 horas es que lo que está mal hecho es el planteamiento. Hemos querido abarcar tanto temario que posiblemente se nos vaya de tiempo, así que hay que tener mucho cuidado con a este respecto. ¿Cómo se trabaja en un grupo de discusión? Pues seguro que todos lo sabéis, aunque luego todo el tiempo más grande de esta exposición se lo voy a dedicar al Sensor, a la comunidad online, pero aquí sí que vamos a dar un pequeñito pinceladas por si hay alguien que no sabe cómo es el tema del focus group. Pues elabora un guión de desarrollo que sirve para iniciar y cerrar la discusión. Nos dividimos los grupos en torno a un acuerdo de características, veremos qué características tiene que tener este público, y depende de autores consultados vamos a poder elegir un montón de libros de metodología. Vamos a ver que las sesiones las pueden conformar entre 8, 12 personas o entre 5, 9, hay una disparidad. Más de 12 jamás sería bueno porque seguro que va a haber gente que se va a quedar sin hablar. Vais a ver, si repasáis la bibliografía sobre Focus Group, que muchos autores recomiendan que el número sea impar. Esto no es necesario. Aquí no estamos haciendo nada cuantitativo. No quiero saber que el 75% de los preguntados decían esto o decían lo demás. No se busca eso, ni se busca el consenso, ni nada. O sea, lo que queremos es lo contrario, la discusión. Luego, a la hora de poner nuestros resultados, sí que podremos poner la mayoría de las personas entrevistadas en el focus estaban a favor, pero no se va a cuantificar. Los grupos han de ser homogéneos en su interior, es decir, que los individuos de cada grupo compartan algún rasgo general, y heterogéneos, opuestos, por así decirlo, o al menos diferentes con respecto al resto de los grupos formados. Por tanto, así vamos a aglutinar los elementos representativos de la población analizada. Homogeneización intragrupal y heterogeneización intergrupal. ¿Cuáles son los problemas que nos presenta el focus group o el grupo de discusión? Bueno, pues para mí, uno de los problemas es lo que os acabo de comentar, que sí, la formación hay que hacerla así, pero si tenemos una gran heterogeneidad interna, con muchas experiencias que se quieren comentar, puede haber muchos conflictos entre los miembros del grupo y eso supone menos productividad discursiva, porque cada uno se va a enrolar en su rol, en su idea, y pueden generarse problemas. ¿Qué pasa si el grupo es muy homogéneo? Nos va a producir todo lo contrario. No hay discurso y o se haría de forma redundante. Yo recuerdo un grupo de discusión que hicimos que salió fatal porque todos
tenían las mismas, fue demasiado homogéneo. Y entonces todo lo que preguntabas era sí, 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 y de repente alguna decía no. Y tú, ay, no, explícame si no. Y te decía, bueno, mira, por no explicarte, sí, yo también. Entonces, eso te genera, pues, que ese grupo no sirvió para nada, ¿vale? Fue tirar el dinero y el tiempo. ¿Qué desventajas? Bueno, estáis viendo ahí, voy a comentaros primero eso. Los tipos de moderador que podemos encontrar. Y ahí es donde veis la diferencia, la gran diferencia entre los focus group y los grupos de discusión. El focus group, técnica anglosajona, y aquí el moderador tiene una función muy activa. Está todo el rato no solo entrevistando, sino poniendo en tesitura, picando a la gente para que digan cosas. En cambio, la técnica europea, al que llamamos grupo de discusión, el moderador casi no interviene, solo se limita a plantear el ítems. Ahora vamos a hablar de vuestro ocio. Y deja que el resto hablen y elaboren el discurso. ¿Qué pasa aquí? Que sí que hay veces que el europeo, en esta técnica, tienes que volver a encauzar porque se empiezan a hablar de cosas y ves que se te va el tema. Ves que lo reconduces, pero sigues callado. No es como en la técnica anglosajona, que estamos todo el rato intentando activar y motivar para que la gente hable. De ahí que el papel del moderador sea presentar el tema del debate, atención focalizada en el desarrollo y en las prácticas interactivas, control de los silencios, de los subgrupos, incentivar a los más tímidos, control de los líderes de opinión. Y luego ya, claro, lógicamente, recolectar el análisis de datos y el control del discurso, en este caso verbal y el no verbal, porque ya sabéis que el no verbal también nos va a dar muchísima información. ¿Qué desventajas tiene esta técnica? Desventaja, a ver, tiene muchísimas ventajas, pero claro, voy a hablar de las desventajas, de los problemas que le vemos ahora, ¿vale? Y vais a ver cómo algunas de estas luego las vamos a poder solucionar con esas comunidades online. Pues algunas de las desventajas es como el entrevistador tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierden asuntos de poca importancia si no tiene experiencia. Es complicado llevar un grupo de discusión si no hemos hecho muchos. Yo el primero me duró muy poquito porque no sabía sacarles el jugo a la gente. Hay veces que se monopoliza del grupo, hay un miembro que monopoliza, al que lo solemos llamar el líder, y es el que tiene la voz cantante y el resto, por no discutir, sigue lo que dicen. Eso también es complicado. El análisis es complejo, ya que depende de las reacciones no verbales, también de los participantes, también de los estilos de comunicación. Mezclas ahí muchas variantes y esa comunicación no verbal de la que hablábamos, que a lo mejor el cuerpo está diciendo que sí, con voz está diciendo que sí, pero con el cuerpo está diciendo que no. Por tanto, necesitamos personal muy entrenado en el manejo de estos grupos y además tenemos, ya sabéis, que grabarlos en vídeo para luego poder evaluarlos. Nada que ver con si tienes el texto y las opiniones ya escritas. Está claro que ahí no ves la comunicación no verbal, pero tú cuando escribes también entiendes, haces que se note a qué te estás refiriendo para que se vea dónde estás haciendo un sarcasmo. Pensad en un grupo de WhatsApp que decimos una cosa y ponemos un emoticono o metemos una carcajada para que vea la gente que lo estamos diciendo en broma. No necesito ver su comunicación no verbal para saberlo. Es importante esa habilidad del moderador que sea estratégica. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Que esto dura hora y media. En esa hora y media, como no me haga con el grupo, se acabó el grupo, se acabó, he perdido a toda esa gente. Cosa que no ocurre en la comunidad online. Y, por supuesto, si quiero hacer algo cuantitativo, no se recomienda esta herramienta. ¿Por qué? Porque es que voy a reunir a 7 personas. Con 7 personas no es suficiente para poder sacar datos cuantitativos.